con la autoridad de quien ha recorrido siglos y ha desentrañado la piedra y la madera, me embarco en el relato de la espléndida efervescencia escultórica que marcó el siglo XV en España, una centuria de transformaciones y audacias, donde la herencia gótica se enriqueció con potentes influjos foráneos, gestando un arte de profunda expresividad y riqueza ornamental. Este viaje nos llevará por catedrales, capillas y sepulcros, desvelando la maestría de artistas que labraron un legado imperecedero. El arte de la escultura en el siglo XV español, lejos de ser un mero puente de transición, se erigió como un capítulo de gloriosa fecundidad. Las influencias que antes tiraban de Francia, ahora pivotaron hacia Borgoña, cuyo paladín fue el genial Claus Sluter. Su estilo se caracterizaba por la riqueza de los paños, ondulados y fuertemente agitados, así como por un realismo penetrante en los rostros. Sin embargo, a partir del segundo tercio del siglo, y con mayor ímpetu, a mediados de este, el estilo flamenco comenzó a predominar, distinguiéndose por sus paños angulosos y una observación minuciosa de la naturaleza. Este cambio estilístico se vio acompañado por la llegada de numerosos artistas nórdicos, especialmente flamencos, atraídos por el fastuoso ambiente de la nobleza española. La elegancia y la claridad del gótico precedente cedieron el paso a una opulencia decorativa y a alardes de técnica primorosa, donde las líneas arquitectónicas y en ocasiones incluso las formas humanas quedaban veladas entre complicados ropajes. Una época de un auténtico barroquismo avant la lettre y un recargamiento ornamental que buscaría deslumbrar. Nuestro recorrido comienza en la Corona de Aragón, donde Guillermo Sagrera, fallecido en 1454, dejó su impronta en la escultura monumental. Sus magníficas estatuas de San Pedro y San Pablo, labradas en 1422 para la portada de Miramar en la Catedral de Palma de Mallorca, son un testimonio elocuente. Estas figuras se caracterizan por su recidumbre, la amplitud de sus paños y una gran expresividad que revelan una notoria influencia del realismo borgoñón de Claus Sluter, aunque siempre filtrada por una originalidad propia. La solidez de las formas y la manera en que la indumentaria define y al mismo tiempo potencia la corporeidad de los santos las convierte en ejemplos sobresalientes de la primera mitad del siglo. Continuamos con otro coloso catalán, Pere Joan, hijo del escultor Jordi de Déu, quien fallecería en 1445. La esencia de su estilo reside en la búsqueda de lo dinámico y en la representación de lo suntuoso y espectacular. Su fase inicial se manifiesta en el soberbio medallón de San Jorge, ejecutado en 1418 cuando apenas contaba 20 años, para la antigua portada del jardín del Palacio de la Diputación de Barcelona. La figura ecuestre de San Jorge se adapta con maestría a la forma circular inscrita en un cuadrado, cuyas enjutas se adornan con cabezas decorativas, todo ello coronado por una bella crestería. La fuerza narrativa y la riqueza de detalles ya presagian la grandilocuencia de sus obras posteriores. Entre 1426 y 1433, el obispo Dalmacio de Mur, patrono del artista, encomendó a Pere Joan la realización de un retablo en alabastro para el altar mayor de la Catedral de Tarragona. Este retablo es un compendio visual de episodios de la vida de la Virgen y de Santa Tecla, la mártir tarraconense, escritos con un dramatismo que no renuncia a un lirismo sutil. Una ligera policromía, realzada con aplicaciones de oro, subraya los relieves, entre los cuales destaca el vívido martirio de Santa Tecla, introducida en un foso de víboras. Aunque la obra fue completada por sus discípulos, la huella inconfundible del maestro Pere Joan es palpable en cada talla, demostrando su capacidad para la composición y la emoción. Pere Joan también inició en 1434 el retablo del Aseo de Zaragoza, aunque solo llegó a ejecutar la predela Gobando. La magnitud de este retablo exigió la intervención de otro gran maestro, el alemán Hans de Gemund o Hans de Suabia, quien lo finalizó entre 1470 y 1480. Con esta obra, Hans de Suabia inauguró un nuevo tipo de retablo dispuesto en forma de cruz, siguiendo modelos flamencos. Presenta 3 grandes escenas de bulto con un resalte considerable, y en su calle central se abre una claraboya destinada a la exposición del Santísimo Sacramento. Esta innovadora organización del retablo fue ampliamente emulada en la región aragonesa, especialmente por Damián Forment en el siglo XVI. Los 3 enormes relieves del cuerpo principal, labrados por Anas de Suabia en alabastro policromado, representan la adoración de los reyes, la transfiguración y la ascensión en un estilo
plenamente germánico que contrasta con la sensibilidad más temprana de Perejón, patente en la predela. Adentrándonos en Navarra, la influencia borgoñona se manifiesta tempranamente gracias a la presencia de Janín de Lome, un escultor originario de Tournai. Janín esculpió en 1416 el sepulcro de los reyes de Navarra, Carlos III el Noble y Leonor de Castilla. Esta obra, de majestuosa belleza, destila el idealismo francés de tipo caballeresco. El doble sarcófago de alabastro, conservado casi en el centro de la catedral de Pamplona, sigue el modelo iniciado en Borgoña por Claus Luter. Un descomunal dosel gótico se alza en la cabecera, bajo el cual los soberanos reposan con las manos juntas, en una actitud serena y sosegada que evoca el sueño más que la muerte. A sus pies, un león y dos perros, símbolos de la realeza y la fidelidad respectivamente, se acurrucan. Los cuatro frentes del sepulcro están ricamente adornados con figuras plorantes de monjes y cortesanos, conformando un cortejo fúnebre al estilo del representado por Schluter en el sepulcro de Felipe el Atrevido, demostrando una profunda conexión con los modelos transalpinos. En el corazón de Castilla, el siglo XV vio un resurgimiento de la escultura gótica, impulsado también por la influencia borgoñona, que se inició a finales del primer tercio de siglo y culminó en la segunda mitad de la centuria. Junto a los sepulcros de la capilla del contador López de Saldaña en la iglesia del monasterio de Santa Clara de Tordesillas, Valladolid, atribuidos al maestro Jusquín, sobresale el sepulcro del cardenal de San Eustaquio, don Alonso Carrillo de Albornoz, en la capilla mayor de la catedral de Sigüenza, probablemente realizado entre 1436 y 1447, a pesar de que la fecha de 1426 aparece en el frente. Se atribuye a un maestro proveniente del foco navarro, lo que explica la acusada influencia de la escultura septentrional. Esto se percibe en sus figuras achaparradas, un realismo contundente y un profuso tratamiento de los plegados de los ropajes, características que se hacen patentes en los detalles de los relieves que narran la vida de San Eustaquio y que decoran el frente del sepulcro, sobre el cual el difunto parece dormitar, velado por ángeles cantores. La influencia borgoñona extendió sus ecos hasta la misma Sevilla, donde encontramos la obra de Lorenzo Mercadero Mercadante, oriundo de Bretaña, activo en la catedral hispalense entre 1454 y 1467. Su estilo ya denota un contacto con el naciente arte flamenco. Mercadante firmó el sepulcro de alabastro del cardenal Cervantes, ejecutado entre 1453 y 1458, tras la muerte del purpurado. Los ángeles tenantes de escudos, con su inconfundible estilo que recuerda a los Vaney, así como el penetrante realismo del bulto sepulcral, se inclinan ya más hacia el arte flamenco que hacia el borgoñón, aunque este último sigue manifiesto en numerosos detalles ornamentales y estructurales de la composición. A partir de 1464, Mercadante acometió la decoración de las portadas laterales del nacimiento y del bautismo en la fachada principal de la Catedral de Sevilla. Para estas obras empleó la técnica del barro cocido, hasta entonces una novedad en Sevilla, pero que a partir de su maestría se popularizó. Su estilo en estas portadas se caracteriza por lo abultado y flotante de los ropajes que confieren a las figuras una sensación de ligereza y movimiento. El último tercio del siglo XV presenció en Castilla una extraordinaria floración escultórica. A esta época pertenece el arquitecto y escultor Simón de Colonia, quien labró las esculturas de la fachada de San Pablo en Valladolid. En esta fachada es imprescindible destacar el relieve de la coronación de la Virgen, que se desarrolla en presencia de fray Alonso de Burgos, obispo de Palencia y principal impulsor de la obra. Su mano también se intuye en la rica decoración que cubre la capilla el condestable en la catedral de Burgos, donde varias de las esculturas se le atribuyen, consolidando su reputación como un maestro de la ornamentación y la figura. Toledo, por su parte, también se enorgullece de obras escultóricas de gran calado. En su majestuosa catedral, la Puerta de los Leones se erigió a partir de 1452. Bajo la dirección arquitectónica de Anequín de Bruselas, su hermano Egas Cueman y Juan Alemán, junto a Francisco de las Cuevas, realizaron espléndidas esculturas en una labor que se extendió hasta 1465. Esta portada vino a sustituir a otra del siglo XIII, de la cual se aprovecharon algunos elementos, como varios ángeles de las arquivoltas de los 8 apóstoles originalmente concebidos para la Puerta de los Leones. Hoy se conservan 6 de San Pedro, San Juan, San Andrés, San Pablo,
Santiago y San Mateo. De entre ellos, la estatua de San Pedro parece atribuible a Egascueman, mientras que la de San Pablo se asigna a Juan Alemán. Las obras atribuibles a Juan Alemán presentan un marcado aire germánico visible tanto en la intensidad de la expresión como en la dureza de los plegados de los ropajes, de bordes cortantes y muy angulosos, confiriéndoles un carácter distintivo. A Juan Alemán también se le atribuyen las figuras de las tres Marías, María Salomé, María Magdalena y María Jacobi y Nicodemo, que muestran una mayor exquisitez y cierta idealización, aunque manteniendo los mismos pliegues angulosos en forma de V que definen su estilo. Egascueman, nacido hacia 1415 y fallecido en 1495, concertó con su hermano Anequín la sillería de la Catedral de Cuenca, posteriormente trasladada a la Colegiata de Belmonte. A él se deben los relieves en madera de esta que fue su primera obra. En ella, Cueman plasma diversos temas bíblicos, desde la creación del mundo hasta pasajes del Nuevo Testamento, con figuras caracterizadas por un acentuado claroscuro y los distintivos plegados en V. Su genio también se extendió a la escultura funeraria, como demuestran los sepulcros del padre Gonzalo de Illescas y de Alonso de Velasco y su mujer en el monasterio de Guadalupe, realizados entre 1467 y 1476, y que constituyen una de las primeras y más significativas muestras de sepulcros con figuras orantes en España. El arquitecto Juan Guas, artífice del monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo, fue también un notable escultor. Su obra principal en este campo se encuentra en el presbiterio de la iglesia, donde se despliegan grandes escudos heráldicos, cabezas humanas y figuras de santos y apóstoles ejecutadas con un estilo marcadamente gótico, con formas estilizadas y paños quebrados que imprimen un dinamismo característico. Sin embargo, las estatuas que decoran el claustro del mismo monasterio, realizadas en 1494 y que representan apóstoles y santos, parecen ser obra del cincel de Egascueman, aunque la autoría definitiva de estas piezas sigue siendo objeto de debate. Juan Guas también desempeñó un papel crucial en la decoración escultórica del trasaltar mayor de la Catedral de Toledo, una empresa iniciada hacia 1483 y concluida antes de 1493. En esta monumental obra colaboraron diversos talleres o por un lado, la escuela de Egascueman, con Guas mismo actuando como arquitecto por otro, la de Martín Sánchez Bonifacio y su hijo Pedro, como escultores. Al primero de los talleres se atribuyen los relieves del lado de la epístola que narran el nacimiento e infancia de Cristo, destacando por su técnica depurada y su alta calidad. Mientras tanto, los relieves del lado del Evangelio, que representan pasajes de la vida pública de Cristo y los prolegómenos de su pasión, parecen provenir del taller de Martín Sánchez Bonifacio, evidenciando una diversidad de manos bajo una visión conjunta. Pero si un escultor encarna la cima de este periodo, ese es Gil de Siloé, probablemente de origen flamenco. Gil de Siloé es, sin duda, el escultor más representativo de la etapa final del gótico, no solo en España, sino en todo el panorama europeo. Su actividad se centró en Burgos, donde se le documenta entre 1486 y 1501, año de su fallecimiento. Siloé fue el decorador por excelencia de su época, enriqueciendo sus obras con una profusión ornamental sin igual. Sus obras documentadas son escasas, solo bis, pero se le atribuyen muchas otras, como la deslumbrante fachada retablo del Colegio de San Gregorio en Valladolid, cuya atribución se sustenta no sólo en similitudes estilísticas, sino también en la certeza de que Gil ejecutó el desaparecido retablo interior de este mismo colegio por los mismos años. La formación burgalesa de Gil de Siloé probablemente se gestó en el círculo de decoradores de Simón de Colonia, y según parece, en torno al autor del sepulcro del obispo Alonso de Cartagena en la Catedral de Burgos, realizado en 1456 y atribuido a Siloé durante algún tiempo. El prelado, un influyente promotor de las reformas catedralicias del siglo XV, yace sobre un lecho funerario de planta rectangular, cuyos frentes están decorados con figuras cobijadas bajo arcos ornamentales. Este sepulcro, de factura exquisita, es notablemente posterior a la fecha de defunción del obispo. Pero la cúspide de la producción de Gil de Siloé se encuentra en el magnífico conjunto de la Cartuja de Miraflores en Burgos. Aquí su genio se manifestó en el sepulcro de los reyes Juan II y su esposa, Isabel de Portugal, el de su hijo, el infante don Alfonso y el grandioso retablo mayor. Entre 1489 y 1493
Siloé se dedicó a la ejecución de los sepulcros reales encargados por la reina Isabel la Católica, hija de aquellos monarcas. El sepulcro de los reyes católicos, situado en el centro del presbiterio de la capilla mayor de la Cartuja, posee una innovadora planta estrellada de 8 puntas, evocando un motivo ornamental de raigambre musulmana. Está profusamente decorado con finísimos y calados elementos arquitectónicos, entre los cuales se distribuye un vasto número de estatuillas que representan virtudes, evangelistas y figuras del Antiguo Testamento. Sobre este intrincado basamento reposan las 2 figuras yacentes, vestidas con amplios ropones repletos de decoración en relieve, trabajados con un virtuosismo técnico que crea calidades de una belleza insuperable. El sepulcro del infante don Alfonso, por su parte, se desarrolla en la modalidad de arcosolio, enmarcado por un arco flamígero rebosante de preciosos caireles y figurillas. Bajo este dosel pétreo se cobija la estatua orante del príncipe, cuyo vestido está tratado con una minuciosidad asombrosa, revelando no sólo su suntuosa condición, sino también la maestría inigualable de su autor. Sin embargo, la que quizás sea la obra maestra de Siloé en el campo de la escultura funeraria es el enterramiento del joven caballero, Juan de Padilla, paje de la reina católica, fallecido en 1491 durante la guerra de Granada, realizado hacia 1500 para el monasterio del Fres del Val y conservado actualmente en el Museo de Burgos. Este sepulcro sigue el mismo tipo de figura orante bajo un arco, pero a su técnica exquisita suma una elegancia y distinción aún mayores, sobre todo en la estatua orante, embellecida por la prodigiosa ornamentación del manto, donde las filigranas alcanzan una perfección insuperable. Otra de las obras de Gil de Siloé donde los efectos de riqueza y ornamentación alcanzan límites insospechados es el retablo de la capilla mayor de la Cartuja de Miraflores. Aquí Siloé abandona el tipo corriente de retablo distribuido en calles para adoptar una original organización a base de círculos. El centro lo ocupa la escena del Calvario, enmarcada dentro de un gran cerco de ángeles que también incluye 4 escenas de la Pasión. En círculos menores, dispuestos en las esquinas, aparecen los evangelistas, mientras que diversas figuras de santos completan este grandioso retablo en el que Siloé trabajó entre 1496 y 1499, contando con la colaboración de Diego de la Cruz. El siglo XV también introdujo nuevos tipos en la escultura funeraria. Aparte del sepulcro con figura orante y el del difunto yacente, surge un tipo muy curioso que nos muestra al personaje fallecido en una actitud naturalista, leyendo y ligeramente incorporado, acompañado por un pajecillo a sus pies. Un magnífico ejemplo de esta tipología es el del célebre doncel de Sigüenza, ubicado en la capilla de Santa Catalina de aquella catedral, y que en realidad corresponde al caballero Martín Vázquez de Arce. Don Martín falleció en la veda granadina en 1486, luchando contra los moros al servicio del duque del Infantado, con sólo 25 años. Revestido con el hábito de comendador de la Orden de Santiago, aparece recostado sobre un as de heno, una alusión a la vanidad de lo humano, apoyando el codo derecho mientras lee un libro. Viste armadura y cota de mallas, y cubre su cabeza con un casquete a la moda de la época. En el frente del sepulcro se despliegan adornos vegetales y 2 pajes que sostienen un escudo de armas, todo ello encajado en un gran nicho, rematado en la parte superior por un arco de medio punto adornado con dentellones ojivales que simulan un arco conopial. En el muro, una inscripción alusiva a la muerte del doncel se sitúa bajo una decoración con escenas de la Pasión, aunque la obra se enmarca en el estilo de la escuela de Juan Guas y del maestro Sebastián. Lamentablemente se desconoce el nombre exacto de su autor, pero puede afirmarse que es una creación de los últimos años del siglo XV. Al escultor Sebastián de Almonacid, considerado el mejor escultor de sepulcros entre 1470 y 1490, se le atribuyen los túmulos del condestable don Álvaro de Luna y su esposa, Juana de Pimentel, ubicados en su capilla absidal de la Catedral de Toledo, encargados en 1489 para reemplazar los originales de bronce que el propio condestable había mandado hacer y que fueron destruidos por sus enemigos. Tras su muerte, estos sepulcros presentan la novedad de que sus esquinas están guarnecidas con figuras orantes de caballeros de Santiago en el de don Álvaro y frailes en el de su esposa. Un retablo de dimensiones gigantescas, quizás el más grande del mundo en su categoría, es el de la Catedral de Sevilla, iniciado en 1482 según el trazado primitivo del maestro flamenco Pedro d'Ancart,
no fue terminado hasta 1525, gracias a la intervención de Jorge Fernández en muchas de sus imágenes. Presenta calles de igual dimensión, a excepción de la central, que es más ancha. La parte superior avanza, conformando un cuerpo final, donde se ubican la Piedad en la calle central y los apóstoles en las laterales. Las figuras son correctas y expresivas, realzada su expresividad por la policromía a que les dio Alejo Fernández, y no obstante, su calidad adolece de cierto industrialismo propio de obras de tal envergadura y complejidad. El retablo mayor de la Catedral de Toledo constituye una de las obras más importantes de la escultura del siglo XV, realizado por iniciativa del cardenal Cisneros. Fue esculpido entre 1498 y 1504, siguiendo los diseños proporcionados por el maestro Petitjon. En la elaboración de sus esculturas y relieves intervinieron Felipe Bigarny, Copín de Holanda y Sebastián de Almonacid, mientras que la pintura estuvo a cargo de Juan de Borgoña, Francisco de Amberes y Fernando del Rincón. Asentado sobre un banco con 5 relieves, el retablo toledano alza sus 5 calles, de las cuales la central es más ancha. Aquí el considerable tamaño de la obra se resuelve no aumentando el número de calles, sino incrementando la escala de los relieves. Además, es el primer retablo en el que se rompe con la tradicional división horizontal, empleando el escalonamiento de los relieves, una característica más propia de la pintura. El retablo consta de 20 compartimentos, de los cuales 5 componen el banco o predela, y en los que se representan escenas de la vida de Cristo y de la Virgen. Un análisis más detallado revela que los relieves de la Anunciación, Circuncisión y Adoración de los Reyes se atribuyen a Copín de Holanda, mientras que los relativos a la Natividad, Asunción y Crucifixión se consideran obra del borgoñón Felipe Bigarny, en cuyos trabajos ya se presagia la transición hacia la escultura del Renacimiento, marcando el fin de una era y el alba de una nueva. Durante la segunda mitad del siglo XV, las catedrales y colegiatas españolas comenzaron a enriquecerse con sillerías de coro. Estas se tallaban en nogal no policromado, con elaboraciones en los brazos, respaldos y misericordias. La sillería de la Catedral de León, iniciada en 1467 por Juan de Malinas y en la que intervino Copín de Holanda, entre otros, se considera el prototipo. La de la Catedral de Zamora es famosa por sus atrevidos temas, no exentos de humor y picardía, un reflejo vivaz de la sociedad de la época. Rodrigo Alemán tampoco se detuvo ante lo obsceno al esculpir las sillerías de Plasencia y Ciudad Rodrigo, en cuyos relieves palpita la gracia y el ingenio popular. Obra suya es también la sillería baja del coro de la Catedral de Toledo, que realizó entre 1489 y 1495. En sus 52 sillas, Rodrigo Alemán plasmó otras tantas escenas bélicas de la Guerra de Granada. Por ello, además de ser un panegírico visual de la figura de los reyes católicos, constituye una historia gráfica de valor inigualable sobre la etapa final de la Reconquista. Tras su trabajo en Toledo hasta 1495, Rodrigo Alemán se trasladó a Plasencia, donde en 1497 continuó y finalizó la sillería del coro de aquella catedral, iniciada previamente y que ejecutó simultáneamente con la de Ciudad Rodrigo. En las tablas de la sillería alta de Plasencia encontramos figuras en taracea, mientras que en las sillas bajas aparecen relieves que evocan pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. El siglo XV, en su conjunto, demuestra que la escultura española no fue en absoluto una época de transición pasiva. Fue un periodo de asimilación profunda y original. La llegada de numerosos artistas extranjeros, con sus estilos borgoñones y flamencos, actuó como una semilla fértil que al contactar con el espíritu receptivo de los artistas hispanos, germinó de una manera única y distintiva, dando lugar a una etapa de esplendor que de algún modo dio sus frutos truncados por la inminente irrupción del Renacimiento italiano. Pero antes de esa transformación, el gótico español, en su versión más tardía y exuberante, dejó un testimonio de riqueza, dramatismo y belleza que sigue asombrando hoy.